Bueno, hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto estar nuevamente aquí en este programa. Me dio mucha risa. Bienvenidos todos a todo esto, pero me dio mucha risa el tema del el último programa donde me equivoqué para variar en la fecha. Ustedes ya me van conociendo. Nunca he sido muy bueno para las fechas y los números y siempre me traspapelo con eso. Así que creo que dije 2014 y nada que ver, estamos en el 2023. Pero bueno, habiendo hecho esa corrección, hoy día estoy con un amigo que tengo que agradecer a quien nos hizo el contacto, este excelente contacto hoy día, porque el programa que van a escuchar, esto no se lo van a querer perder, ¿eh? Y después que se vayan de aquí, compartan esta información que es vital, porque aquí hay mucha propaganda, que es lo que más vemos, ¿cierto? Sobre el tema ambiental. De eso vamos a hablar hoy día, del ambientalismo, qué tan real es este ambientalismo, qué tan buenas, ¿cierto? Son todas estas ONG. Hay otro discurso, hay otras cosas a lo mejor que están pasando que no sabemos. Bueno, todo eso y mucho más vamos a descubrir hoy día en este programa extraordinario de Contracultura, con nada más ni nada menos que el periodista mexicano Lorenzo Carrasco, que él está radicado en Brasil desde el año ya 1985. Y él llegó a Brasil a trabajar como corresponsal extranjero y es autor de varios libros, como por ejemplo La Mafia Verde, el ambientalismo al servicio del gobierno mundial. Miren qué título. Mafia Verde 2 y quién manipula a los indígenas contra el desarrollo de Brasil. Una mirada de los sótanos del Consejo Mundial de Iglesias. ¡Wow! Tremendo lo que tenemos hoy día. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido a Contracultura y Bien, gracias por estar muchas aquí. gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Estamos regresando del lanzamiento de nuestro libro en Paraguay, la cuarta edición en español, ¿no? Que tiene el título Ambientalismo, Nuevo Colonialismo. Y fue realmente extraordinaria la recepción porque tuvo un impacto oficial muy grande. Fue un evento del sector agropecuario florestal, ¿no? Es decir, agro forestal, Forestal. y con un impacto en el país, con varias entrevistas en los principales medios, y yo creo que dimos ahí una contribución para alertar de lo que es toda esta, bueno, la mafia de ONGs, no todas ellas, porque hay gente de buena intención que tiene, podemos decir, objetivos realmente humanistas, pero me refiero a aquellas ONGs que están buscando frenar el desarrollo económico, limitar la soberanía de los estados, etcétera, que ustedes están sufriendo ahí en Chile, ¿no? Los intentos de imponer un orden multicultural, una orden identitario, ¿no? Con toda esa agenda de género, de LGBT, de aborto, de matrimonio homosexual, toda esa ofensiva está dirigida claramente para reducir los cimientos del Estado Nacional, ¿no? Sin atacar las instituciones y el sentido espiritual de los pueblos, ¿no? Entonces fue muy bueno y y tenemos que seguir divulgando, ¿no? Se hizo una edición especial para un evento al cual fui invitado y estoy muy contento con lo que vi en Paraguay. Bueno, tenemos que saludar a nuestra amiga en común, Valeria Insfram, ¿no? Que nos hizo este contacto fantástico. Así que Valeria va a estar con nosotros la próxima semana, lo más probable, para un programa. ¿Cómo llegas a...? Porque tengo que preguntarte, partir por el principio, ¿cierto? ¿Qué te motiva a escribir sobre la Amazonía, particularmente sobre estos temas ambientales? Y tú llegas a Brasil, tengo entendido, el año 85. ¿Cómo te metes en este tema de las ONG y especialmente de la Amazonía? Mira, es muy simple. Nosotros llegamos en 85. Hay que acordarnos que en 82 tenemos una crisis gigantesca, ¿no? México quiebra. Acuérdense que declara moratoria la deuda, se enfrenta a los banqueros y México realmente pierde soberanía a partir de ese momento. Deja de tener, ¿no?, toda una cuestión de independencia y empieza a ser, podemos ir cooptado por un orden nuevo, ¿no? El cual va a determinar el futuro del país, etc. Pero esa crisis
venía alimentada desde 1971, cuando se rompieron los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? En agosto de 71, y después, en el 78, la Reserva Federal decide subir unilateralmente las tasas de interés en una forma violenta, y eso lleva a una crisis de la deuda en todos los países en desarrollo y en los sectores productivos, ¿no? Hay que acordarnos que ya venía un choque del precio del petróleo, todo esto en la década de los 70, ¿no? Y eso paraba un mundo de la posguerra que tuvo tasas de crecimiento fantásticas, lo que los franceses llamaban los 30 años gloriosos, ¿no? En que todos los países, México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, tuvieron tasas de desarrollo y se vislumbraba una posibilidad de realmente salir de la miseria. Pero no fue así, ¿no? Es decir, las fuerzas del mal, lo que el Papa Juan Pablo II llamó estructuras del pecado, ¿no? Para definir exactamente lo que se hizo, ¿no? Se impidió esa posibilidad de desarrollo. Bueno, entramos a la crisis de 82, los países entran con deudas enormes, y nosotros pensamos, ¿no? En el contexto del trabajo que nosotros realizamos en la revista, se llamaba en inglés Executive Intelligence Review, es decir, y tenía una versión en español que se llamaba Resumen Ejecutivo. Entonces nosotros llegamos a Brasil con la idea de promover la integración de Iberoamérica, pensando que la salida a la crisis era exactamente la posibilidad del desarrollo unificado de todo el continente, es decir, crear los corredores transatlánticos, ¿no? Atravesar los Andes. Había tantos proyectos ahí, saliendo a Chile, saliendo a Perú, ¿no? Y todo eso se empezó, es decir, no se podía hablar, ni siquiera hablar de eso. Ya no digas hidrovías, etcétera. Entonces empezamos a ver que todo el proyecto de integración, nosotros llegamos divulgando un libro que se llamaba Integración de Iberoamérica, 100 millones de nuevos empleos para el año 2000. Entonces, era nuestro ideal desde el desarrollo de la energía nuclear, porque Brasil tenía la lideranza, tenía un plan de 10 millones de kilowatts o 10 gigawatts de potencia nuclear, ¿no? O 10 plantas nucleares, ¿no? Hoy difícilmente Brasil termina la tercera. Y entonces vimos ahí que aparecía la oposición del WWF o WWF, el World Wildlife Fund for Nature, y Greenpeace y Amigos de la Tierra, ¿no? Friends of Earth, y una cantidad de ONGs que están descritas en el libro, muchas, en las que no podías hacer ni siquiera una hidrovía. Imagina los Estados Unidos sin las hidrovías del río Mississippi, o Europa sin el Danubio, sin el río Rin. Es decir, aquí claro, la prohibición era total. Y ahí nosotros evidentemente empezamos a investigar, pues, quién estaba por detrás de esto, ¿no? Y ahí empezamos a hacer descubrir una red de intereses de quién estaba financiando eso, y descubrir las principales organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, el WWF, que es aquel del osito panda, ¿no? Es decir, muy simpático, pues era toda la corona de la casa de Windsor, ¿no? Es decir, el príncipe Bernard, el príncipe Philip, y todo el aparato que había venido del aparato colonial británico o anglo-holandés. Entonces ahí empezamos a investigar, y una cosa que nos ayudó es que había toda una investigación sobre África en la revista, que había llegado exactamente a la conclusión de que lo que África estaba sufriendo era exactamente esa nueva forma de colonialismo. Y eso es muy interesante porque después del final del siglo XIX, cuando
se libra las luchas de la Guerra de los Boers. La Guerra de los Boers fue allá en el extremo de África del Sur. Ahí el Imperio Británico y la élite del Imperio Británico reconoce que no va a ser más posible defender el imperio por mano militar. Y entonces empieza a haber una reorganización del imperio, de lo cual podemos llamar, bueno, hay mucha discusión porque hay muchos grupos que se forman, ¿no? La tabla redonda, los coeficientes, el kindergarten podemos decir, de los descendientes de Cecil Rhodes, Lord Lothian, ¿no? Entonces eso todo está muy detallado en los libros, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a federalizar el Imperio Británico a través del Commonwealth, etc. Y la fundación del Commonwealth, por ahí de la década de los 50, un poquito antes, si quieres, 40 y pocos, ellos crean la figura de organización no gubernamental. Es decir, y hay uno de los fundadores del WWF, WWF o WWF, cada quien coloca la letra de diferente manera, era Mickelson, dice, ¿no? Una cuestión así, ambientalismo, ¿no? El manual para los nuevos dueños del mundo, para los nuevos señores del mundo. Y eso fue el creador, fue un creador de la principal ONG que estaba dirigida por el príncipe Bernard y el príncipe Félix, ¿no? Y entonces a partir de ahí ellos empiezan a definir reservas naturales, reservas animales, ¿no? Entonces van a tener la reserva de los gorilas, la reserva de elefantes, de jirafas, de rinocerontes y todas las especies grandes que supuestamente van a proteger, ¿no? Yo les recuerdo que el rey Carlos de España fue miembro del WWF, fue fotografiado cazando elefantes, ¿no? Entonces no era muy sincera los sentidos, pero a través de las reservas se controlaron áreas ricas en recursos naturales, ¿no? Entonces, cuando ese modelo que se impuso en el 60, porque había dos instituciones, además del WWF, estaba una institución que se llama International Union for the Conservation of Nature, Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, uh-huh. que tenía su sede en Suiza, es decir, es decir, participaban de una misma sede las dos organizaciones, ¿no? Y esta última organización había sido creada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, es decir, el Foreign Office. Uh-huh. Entonces era una política oficial de lo que podemos llamar el nuevo imperio reformado. Entonces, de un imperio visible se pasó a un imperio invisible a través de las ONGs, y ese fue exactamente el mecanismo. Cuando esto se viene para Brasil, evidentemente empieza a haber a partir de, podemos decir, empieza a llegar con la antropología nueva, tal, eso es toda una historia muy interesante. Uh-huh. Empiezan a mover el asunto de que tiene que haber grandes reservas indígenas, etc. ¿Y por qué eso? Porque en la Amazonia no hay elefantes ni jirafas. Quizá esa Greta, ¿no? La adolescente ya sueca, a lo mejor imagina que el Amazonas tiene rinocerontes. Claro, no conoce ni la onza, ¿no? Claro. Exactamente. Y aquí apenas son macacos pequeños, son especies pequeñas. Entonces ellos crean, y eso el WWF, un brazo humano, así como tienen el brazo de los rinocerontes o de los elefantes, crean un brazo humano a través de la Survival International, ¿no? Esa ONG que va a estar dirigida para exactamente promover las reservas indígenas.
Resultado, hoy Brasil tiene 13% de su territorio es reserva indígena. Y estamos hablando 13% de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, podemos decir, más de 1 millón de kilómetros cuadrados está en áreas indígenas, que atiende a menos de 300,000 silvícolas. Evidentemente, las reservas están encima de reservas naturales, de reservas minerales, de reservas de minerales estratégicos, ¿no? Claro. Entonces, ese esquema de colonialismo, pues eso fue lo que se impuso. Y claro, eso estaba asociado a demandas que venían con la situación económica, ¿no? Es decir, la situación de la deuda, la situación de financiamientos, etcétera. Entonces, las condicionantes venían con esa agenda. Como hoy vienen con la Agenda 2030, con la Agenda LGBT, con la ideología de género. Son condiciones que vienen de la estructura financiera del gobierno mundial. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción técnica aquí, pero estamos de vuelta con Lorenzo Carrasco para hablar de su nuevo libro, La Mafia Verde. Y en la contratapa de tu libro dice contrario, porque me llamó mucho la atención a esto, lo bien puesta que están las palabras. Dice, contrario a la visión romántica de la propaganda, que la propaganda difunde, el movimiento ambientalista es un engendro ideológico y político que sustituyó al colonialismo británico, que es lo que tú nos estabas explicando de antaño, creado y sostenido por poderosos grupos de poder mundial para maniatar el proceso de desarrollo y por ende impedir la expansión de los beneficios del progreso tecnológico para el bien común de los pueblos del planeta. En Iberoamérica, de México a la Patagonia, tal ambición llega al extremo de pretender balcanizar las naciones buscando el control de áreas ricas en recursos naturales. Es pues, dices tú, un arma utilizada contra la institución del Estado Nacional soberano. Un verdadero nuevo colonialismo. Eso es lo que nos tratabas de explicar cuando estabas desarrollando toda esta idea antes de que se nos interrumpiera de los poderes económicos que estaban detrás. No, exactamente. Es decir, evidentemente cuando eso estaba yo diciendo, se impuso en África, claramente, es decir, por ejemplo, se desarrolló hasta una política anticolonial. Ellos promovían, por ejemplo, las visitas de líderes africanos para estudiar en Cambridge, en Oxford, en Sussex, en London School of Economics, para estudiar economía, para estudiar ciencias sociales, psicología, nada de desarrollo, no había estudio de agricultura, de industria, de nada. Entonces generó una élite anticolonial, colonialista, ¿no? Es decir, aquello que se dice, ¿no? Gatopardismo, ¿no? Es decir, cambiar todo para no cambiar nada. Y claro, eso fue lo que pasó. Y África se mantuvo como una situación colonial. Ustedes vean que África tiene 80% de la generación de energía es leña. Entonces, ahora les proponen que hay una transición energética. Imaginen, ¿de la leña para qué? Para tecnologías de baja densidad, eólica, solar, ¿no? Ellos quieren tecnologías para producir la electrificación de África. Y ese es en este momento una de las motivaciones de esas revueltas que están habiendo en el Sahel. Pero dejando África, le estaba yo explicando que esto se vino para Brasil a través de todas las cuestiones indígenas. Se trató a los indígenas como si fueran zoológicos, ¿no? Y se llegó hoy a más de 13% del territorio, que ya había mencionado, del país como reservas indígenas, encima de las reservas minerales, etc. Entonces, todo esto yo lo denuncié por primera vez. Empezamos a escribir esto hace 35 años. Pero específicamente en el año 1991, que había todo aquel asunto de la guerra del Golfo, y se había destruido
parte de Irak, etcétera, pues era claro que lo que se estaba viniendo con el nuevo orden mundial, que surgía de la ruina del Imperio Soviético, de la caída del muro de Berlín, etcétera, era un intento de crear un orden mundial, un gobierno mundial que ellos llamaban el nuevo siglo americano, ¿no? Y eso predominó hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días ahora está haciendo crisis con la guerra de Ucrania, con el asunto palestino-israelí, pero eso es decir, es un tema que podemos abordar si se quiere, pero no viene en este momento al caso. Sí. Entonces, ahí nosotros en 91 fuimos convocados por primera vez al Congreso brasileño en una CPI del peligro de la internacionalización de la Amazonia, eso la Cámara de Diputados. Y a partir de ahí nosotros, yo presenté todos los datos de lo que era el ambientalismo y alerté claramente que lo que iba a pasar era una forma de una invasión diferente, que era una invasión irregular, era una guerra irregular a través de ONGs que empezaban a ocupar el territorio rico en recursos naturales, rico en minerales, en biodiversidad, etc. Y ese es un modelo que ustedes lo tienen ahí, con el problema indígena, por ejemplo, los mapuches, etc. Es la misma motivación colonial, y no por acaso la Mapuche Nation, ¿no?, tiene su sede en Londres, ¿no? Sí, claro. Es decir, es el mismo modelo de ONGs promoviendo supuestamente derechos de pueblos originales, ¿no?, para crear exactamente reservas o zonas de ocupación colonial, que es lo que está pasando en el sur de Chile con ustedes, ¿no? Es decir, que es una motivación externa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios la constitución que estaban queriendo poner no prosperó, pero iba para una fragmentación territorial, y eso es lo que está. Yo espero que esto acabe. Hay una resistencia muy grande también en Brasil. Es decir, yo fui en agosto, el 8 de agosto, convocado como testimonio al Senado, ¿no? Que está teniendo una comisión parlamentar que está investigando a las ONGs, y fui invitado, ¿no?, para hacer un depoimiento. Y todo esto que les estoy diciendo, pues estuvo ahí de una o de otra manera presente en mi testimonio ante el Senado brasileño. Entonces podemos decir, hay una luz de esperanza para revertir eso, independientemente que el gobierno de Lula está fomentando la política de las ONGs, tanto sí, en la Amazonia, la cuestión ambiental, como la agenda identitaria, LGBT, género, transexualidad, toda la destrucción de los valores cristianos, ¿no?, que es lo que está siendo promovido, ¿no? Entonces, pues perdona que te interrumpa ahí. Perdona que te interrumpa ahí, pero tú en tu libro mencionas algo que me llamó mucho la atención, porque tú citas al libro de Rachel Carson, ¿cierto?, que fue escrito al inicio de la década de los 60, y es un libro que se llamaba La Primavera Silenciosa, ¿cierto?, y que desató, dices tú, una virulenta campaña de propaganda negativa, la cual incluyó la formación de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG específicas, para presionar al gobierno, dices tú, de los Estados Unidos para prohibir el producto. Tú hablas aquí que todo esto ha servido de modelo, ¿cierto?, para de alguna manera desintensificar, ¿cierto?, que los países con legislaciones ambientales cada vez más rigoristas, dices tú, y restrictivas, son los países industrializados los que están justamente presionando para que los países subdesarrollados, por ejemplo, no se puedan desarrollar. La prohibición del DDT, la prohibición de los gases, ¿cómo se llamaban? Aquellos que supuestamente afectaban la camada de ozono, y eso nada más encareció el proceso de refrigeración mundialmente, ¿no? Porque surgieron nuevas patentes, y aquellos CFCs, ¿no?, eran aquellos gases,
ya estaban fuera de patente. Y cualquier país de África o de América Latina tenía condición de hacer sus propios sistemas de refrigeración. Ahí quedaron prohibidas. Y ahí entraron otros gases que terminaron siendo más nocivos, pero todo el sistema de refrigeración mundial mudó, ¿no? Es decir, la cuestión del DDT, por ejemplo, hizo que se difundieran enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Por mosquitos, ¿no? Dengues, etcétera, ¿no? Es decir, era un insecticida popular, ¿no? Nadie moría por eso, ¿me entiendes? Nadie moría por eso, pero era una forma de encarecer los procesos, porque en el fondo todo el ambientalismo tiene una base en teorías malthusianas, ¿no? En teorías malthusianas, en teorías de eugenía, ¿no? Y que es de donde viene la ideología del malthusianismo, el control de la población. ¿Y cómo controlas? Pues dices que los recursos naturales se van a acabar, que la población va a agotar los recursos naturales y por lo tanto hay que controlar la población. Y eso es lo que Malthus, ¿no? Decía, lo decía abiertamente, y toda la ideología ambientalista viene de esas teorías, ¿no? Del mejoramiento racial, de la eugenía, solo que después de Hitler esas teorías quedaron desprestigiadas, desmoralizadas. Entonces la Sociedad Internacional de Eugenia desaparece, y entonces aparecen las ONGs. Por ejemplo, Julian Huxley, famoso, el hermano de Aldous Huxley, ¿no? Que eran parte de esa reestructuración del Imperio Británico, va a ser el fundador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que ya cité antes, del WWF, de la UNESCO, etcétera. Es decir, era esa élite, podemos decir, que era simpatizante de Hitler, ¿no? Como tú sabes, en la corona británica había muchos simpatizantes, ¿no? Sí, claro. De Hitler, porque ellos creían en eso, en el mejoramiento racial. Es decir, era la nobleza de los imperios europeos, sobre todo el norte de Europa, ¿no? Es decir, Holanda, Inglaterra, es decir, todos los descendientes de la reina Victoria, ¿no? Que fue como para la oligarquía la salvación, porque tuvo hijos para poder poblar repoblar toda la nobleza de la casa de Windsor y compañía, ¿no? Entonces, y tú tenías eso, y era parte, su hijo, que era Eduardo VII, va a ser uno de los elementos fundamentales en la reorganización del Imperio Británico, es decir, transformar el imperio visible en un imperio invisible. Y eso después, por ejemplo, su hijo, que era Eduardo VIII, tuvo que renunciar, era un nazi abierto. Y claro, el alegato fue que se había casado con una mujer divorciada, etcétera, pero en la realidad era él un miembro, es decir, no, era un simpatizante del partido nazista. Y ahora recién el fundador del WWF, ¿no? Es decir, el World Wildlife Fund for Nature, ¿no? El príncipe Bernhard, el actual rey de Holanda, que es el nieto de él, reconoció por fin de que él era parte militante del partido nazista. Eso ya está ahora reconocido. Entonces toda podemos decir la cortina que encubría ese imperio invisible está cayendo. Uh-huh. Y estas cosas, por ejemplo, el lanzamiento del libro ahora en Paraguay, estos programas como el tuyo aquí, y también la presentación en el Senado, no solo mías, de líderes indígenas que están en revuelta contra las ONGs, que no quieren las ONGs.
porque han mantenido en la miseria a los indios como si fuera un zoológico, ¿no? Entonces niegan el avance, el acceso a los servicios actuales para no cambiar la cultura de los pueblos indígenas. Entonces son fascistas, es un fascismo. Entonces, eso es esa cortina que estamos ayudando a rasgar, ¿no? Sí, claro. Porque hay que mostrar exactamente eso, ¿no? ¿Cuál es tú hablas en tu libro de la hipótesis Gaia, que me llamó mucho la atención, y hablas que es el sustrato ético, filosófico de toda esta cuestión, donde se consagra, ¿cierto?, al ambientalismo, esta sacralización de la naturaleza que dices tú. No, exactamente, eso es toda la idea de que la naturaleza tiene un derecho propio, ¿no? Ahora hay algunas constituciones, ahí ya hubo toda una reunión ahorita no me agarras ahorita así desprevenido, pero una reunión para establecer derecho propio de la naturaleza, es decir, es un sujeto de derecho. Es una locura, es una locura. Es decir, porque además el hombre es la parte central de la naturaleza. El hombre, ya sea desde una visión religiosa como hijo de Dios, creador, hijo del creador, es decir, y por lo tanto responsable de la naturaleza, eso está en el Génesis, ¿no? Es decir, está en la Biblia, en la Génesis, en derecho natural. Como desde el punto de vista material de la evolución, nosotros somos el producto más importante, el hombre es el producto más importante, la mente humana de la evolución natural. Entonces tú no puedes separar. El hombre tiene la misión de mejorar el proceso natural, quiere decir, a través del avance de la ciencia, de la tecnología. Entonces la hipótesis Gaia, ¿no? Lo que fundaron era una cuestión, podemos decir, de darle un carácter de divinidad a la naturaleza. Es decir, y eso es lo que cree, por ejemplo, el gurú del rey Charles, ¿no? Que es uno de los más fanáticos ambientalistas, ¿no? Von der Post, ¿no? Defendía eso, era la visión, casi una cuestión de religión, ¿no? Fue una de las razones desde el inicio, ¿no? Del casamiento con la princesa Diana, ¿no? Con Lady Di, era una de las cuestiones, ella lo dice, ¿no? Es decir, él en el matrimonio, además de todas las cosas que se saben de la traición con la actual mujer, reina, tal y tal, era que se fue a la luna de miel con los libros de Von der Post, ¿no? Es decir, cara, era loco, ¿no? Es decir, iba a tener su luna de miel y estaba en el fanatismo tal entonces eso nomás era para darle una pimientita, un condimento a todo esto, ¿no? Es decir, entonces se crea, es un fanatismo religioso, se transforma en un fanatismo, no necesita prueba, solo basta con que tú supongas que va a haber una destrucción de la naturaleza, que la temperatura va a subir y que la naturaleza, el mar va a subir no sé cuánto, y la temperatura va a subir tantos grados, etcétera, para que eso devenga una ley moral, ¿no? Y ahí tienes personajes como Greta, ¿no? Que mismo tenga Papa Francisco, autoridad, ¿no? Autoridad para determinar políticas, ¿no? Entonces todo eso es lo que implica, ¿no? Esa divinización de la naturaleza. Y lo que quiere decir lo siguiente: si tú igualas los animales, la naturaleza, al hombre, en realidad no estás elevando la naturaleza a la dignidad del hombre, sino estás reduciendo la dignidad de la realidad del hombre al nivel de las especies inferiores. Esa es la realidad. Entonces, ahí permites que pueda haber reducción de población forzada, etcétera. Y ahí volvemos exactamente a la forma en que nosotros vemos la visión del nazismo, ¿no? De la pureza racial. Eso es la base de la oligarquía, de la oligarquía europea, ¿no? Claro. Entonces, eso.
Hay un concepto ahí que tú pones muy bien porque hablas de la desacralización del ser humano, esta demonización del ser humano, ¿cierto? Esto conduce finalmente todo este movimiento ambientalista, como lo puso alguien el otro día, que no recuerdo quién era, pero lo puso muy bien porque dijo este excesivo culto, ¿cierto?, al ambientalismo, lo que hace finalmente transforma al ser humano en un virus peligroso. Y ahí entra todo lo que nos estabas diciendo tú recién, de que es permitido, ¿cierto?, la reducción de la población, se sociabiliza, ¿cierto?, esto, la gente participa incluso en la reducción de la población. Ellos mismos, al adherirse, ¿cierto?, a este, llamémoslo, lavado de cerebro general, van permitiendo que Ajá. se desacralice el ser humano y que deje de tener valor como tal. Exactamente, no es un odio al ser humano, es un odio al ser Uh-huh. humano. Es decir, a la actividad humana, al progreso, a la felicidad humana. Es decir, es una casta de amargados con la vida, que no creen en la sacralidad de la vida humana y por lo tanto son unos desgraciados, no creen en la gracia humana, y eso es lo que es el origen del hombre desgraciado, ¿no? Que no, sin esa chispa divina, ¿no? Entonces ellos sienten que el crecimiento de la población puede amenazar el abastecimiento de los recursos naturales en un mundo idílico que ellos imaginan que van a continuar controlando. Pero eso se está cayendo. Estamos llegando al final de una época en la cual toda esa pretensión oligarca, especialmente la que surge en la emergencia del poder holandés, ¿no? Anglo-holandés, ¿no? Tanto de Ámsterdam, después el Banco de Inglaterra, etcétera, que son lo que va a predominar hasta hoy día, ¿no? Esto recién hubo una entrevista a un diplomático francés que fue primer ministro del presidente Chirac, ¿no? Esto esta semana que pasó, hicieron una entrevista y él le dice claramente, ¿no?, en relación a los eventos, a los eventos dramáticos que estamos viviendo, la Ucrania, lo del conflicto palestino-israelí, dice muy claramente que esa visión, él llama occidentalismo, ¿no? Es decir, está llevando una situación imposible a la humanidad, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo es que hay un cambio de época. Estamos en el final de una época que se empieza con la emergencia del poder anglo-holandés, ¿no? Y que se va a perpetuar a lo largo de 400 años, ¿no? Y eso es lo que podemos decir claramente en el surgimiento de esta idea del mundo multipolar, ¿no? Que al era una idea que la Iglesia tenía de hace 60 años, ¿no? Cuando se lanza el Concilio Vaticano II y especialmente la Constitución Gaudium et Spes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y Populorum Progressio, si tú lees eso, era la posibilidad del desarrollo de los pueblos, ¿no? Era la visión de Pablo VI, ¿no? Y el desarrollo de la justicia, del bienestar, la posibilidad, por eso le llamó Populorum Progressio, el progreso, el desarrollo de los pueblos. Y él llama a eso, dice, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. ¿Qué cosa más actual que eso, no? Entonces el mundo multipolar, que es exactamente el hecho de rescatar el Estado soberano, porque no se está hablando aquí de bloques económicos. El BRICS no es un bloque económico, es un foro de multipolaridad. Es decir, evidentemente que tienes grandes potencias como China, Rusia, India, ¿no? Que son el triángulo estratégico que está planteando esa multipolaridad y que irónicamente no permite la ideología de género, no permite la transexualidad, no permite el ambientalismo, no permite las ONGs, no prohíbe la homosexualidad, pero no permite que haya una propaganda por la homosexualidad a crianzas y adolescentes, ¿no? Que es lo que es correcto, ¿no? Entonces, nadie va a meterse en la vida privada de alguien que quiere usar su cuerpo como bien entiende en su vida íntima. Sí, claro. Lo que no vas a permitir es en la sociedad hacer escándalo con esas cosas. Entonces,
la preocupación de Europa con la emergencia de Rusia es esa, además de que están perdiendo toda esa intención de domar a Rusia. Rusia viene con una influencia muy grande contra esa agenda identitaria, ¿no? Woke, cancelamiento, como le quieras llamar, LGBT+, no sé cuántas otras designaciones, ideología de género, todo eso está enraizado, ¿no?, en la actual política de Rusia, y eso es lo que teme von der Leyen, ¿no? La Ursula von der Leyen, aquel otro Joseph Borrell, toda la gente que están dirigiendo Europa en toda la descristianización de Europa, es eso. Entonces estamos llegando al final, ahí ves tú la emergencia de un Víctor Orbán en Ucrania, perdón, en Hungría. Ahora Robert Fico, ¿no?, que está en Eslovaquia, ¿no?, con la misma línea, y estás viendo un resurgir de un grupo, de un mundo conservador sano, no fundamentalista, un grupo conservador que está buscando preservar, ¿no?, la cultura cristiana, y eso va a ser en Europa, no, eso se está acelerando grandemente. Y en la cuestión de todo este sentido de que la predestinación o el excepcionalismo de los poderes oligarcas, pues está cayendo con toda la crisis de Israel con Palestina, porque lo que están haciendo es responder a una cuestión condenable de Hamas, provocando un genocidio, ¿no?, entonces eso acabó también. Estamos en los límites de ciertas ideologías que están basadas en esa creencia, ¿no?, de que ese excepcionalismo es una forma de una interpretación del sentido de la predestinación muy fundamentalista, ¿no?, y peligrosa, porque eso es lo que lleva al nazismo, ¿no? Sí, claro. Antes de que nos vayamos, porque nos quedan los últimos minutos de esta extraordinaria entrevista, que te voy a dejar invitado a otro programa para que veamos esto en profundidad, porque lo que hicimos hoy día fue algo, digamos, improvisado, por decirlo menos. Nos veníamos contactando hace muy poco. Pero quiero preguntarte algo que llama mucho la atención a las personas y que a lo mejor muchas personas están viendo dentro de sus países. Y se está hablando mucho de estas grandes áreas protegidas, ¿cierto? Tú en tu libro mencionas, además pones como ejemplo la selva amazónica, donde ciudadanos, dices tú, y grupos privados están adquiriendo terrenos, ¿cierto? Y para formar estas áreas protegidas, ¿cierto?, entre comillas. Y estas áreas protegidas, la administración es encargada, curiosamente, a una comisión internacional. O sea, ahí hay un claro socavamiento de la soberanía nacional mediante estas áreas protegidas. También estamos viendo que están declarando una serie de lugares habitados, que han sido habitados por siglos a veces, como humedales y todas estas cosas, para finalmente sacar a las personas de esos sectores, y también para evitar la pesca u otras actividades, ¿cierto?, productivas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque te pregunto esto porque en la Patagonia pasa exactamente lo mismo y la gente ha notado eso. Mira, el Imperio Británico tenía lo siguiente: si tú quieres sacar una población de un área que te interesa, declara reserva salvaje natural. Eso está, no de ahora, de siempre, es su modus operandi. Entonces aquí, por ejemplo, hay toda una política de lo que llaman desintrusión, es decir, vamos a sacar los intrusos de las reservas naturales indígenas, intrusos que son brasileños, que están a décadas, ¿no?, produciendo y sobreviviendo, y ahí tú mandas las autoridades a sacarlos. Es una política ellos llaman desantropización, es decir, vamos a tirar, ¿no?, las zonas antropizadas, es decir, con presencia humana, y las vamos a sacar. Eso está actual, eso están haciendo aquí, el gobierno Lula está haciendo eso. Ahora, es una cuestión curiosa porque la Amazonia, es decir, las ONGs pasaron de ser
organizaciones no gubernamentales para organizaciones neogubernamentales. Entonces están tomando las instituciones, usurpando funciones del Estado, que no le corresponde a eso, sobre todo porque las ONGs reciben dinero del extranjero, ¿no? En Rusia, organización que recibe dinero del extranjero es una organización, son agentes extranjeros, ¿no? No en un sentido despectivo, pero son la verdad. Si yo recibo dinero de la USAID y sigo la agenda de la USAID, de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, pues yo me convierto en un agente americano, ¿no? O de la USAID, ¿no? Entonces las ONG son agentes extranjeros, las que reciben dinero, y son miles, las ONGs son miles de millones de dólares. No estás hablando de que mandaron 1 millón, no, estamos hablando de miles de millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ONGs? Prohíben la actividad económica. ¿Qué es lo que va a hacer el joven? Pues va a buscar empleo, ¿no? Pero no puede emigrar, y si no puede emigrar, entonces el crimen organizado emplea a esos jóvenes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces tú tienes en la Amazonia un doble poder, un poder paralelo al Estado, uno de las ONGs y otro del crimen organizado. Y digo, no voy a decir que las ONGs financian al crimen organizado, no en esa forma directa, pero alimentan el crimen organizado al prohibir la actividad económica de las poblaciones. Entonces tú vas a tener indios traficando, y no solamente tráfico de drogas, traficando diamantes, traficando oro, minerales estratégicos, etc. Entonces tú tienes eso, y el Estado, que no tiene condiciones de perseguir al crimen organizado, se organiza para perseguir a los que están en actividad económica, claro, a expulsar a la gente que tal. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en Amazonia, y que yo alerté hace muchos años de que iba a pasar en la Patagonia, especialmente en la parte chilena, porque ya veníamos acompañando el tema mapuche, es decir, allá en el sur ¿no? Araucanía. Sí. Entonces, y no fue poco. Nosotros hicimos el primer lanzamiento del libro en Argentina, el libro Mafia Verde, a más de 10 años. Y había contacto con la gente, los productores, porque tenían contacto de la gente de la Patagonia, Neuquén y todo, de Argentina, con la gente de la región de Chile. Pero no creyeron. Yo les decía que era una cuestión de tipo Sendero Luminoso. Y están ahí haciendo actos terroristas, quemas, incendios, muertes, destrucción de maquinaria, tal. Todo eso por órdenes de fuera del país. Es decir, lo que ellos quieren es balcanizar el continente, porque consideran un continente muy rico, porque Dios distribuyó injustamente los recursos naturales. Y entonces economías que ya están en su límite, en Europa, o intereses de los Estados Unidos o Inglaterra, etcétera, dicen, bueno, necesitamos controlar áreas ricas en recursos naturales. Eso es lo que está pasando en todo la política del Atlántico Sur, es decir, la Patagonia, etcétera. Entonces, yo creo que dimos ahí una buena, aunque sea improvisado, una buena visión de las cosas, y estamos a las órdenes, Carlos. No, muchísimas gracias a ti, Lorenzo, por acompañarnos hoy día en este programa. ¿Y dónde la gente puede encontrar este libro? ¿Está disponible, por ejemplo, en Amazon? No, hay una versión en Amazon. Pueden poner Mafia Verde, ambientalismo, nuevo colonialismo en español, porque si ponen Mafia Verde pueden también encontrar la edición en portugués. Pero en realidad la edición impresa es mucho mejor, solo que no tenemos en Chile la disposición de ese libro. A lo mejor, Carlos, tú imprimes eso y te encargas de que se dé a conocer, ¿no? Como hicieron en Paraguay, ¿no? Voy a hablar con unos amigos que tengo en una editorial, Legado Ediciones. Vamos a hablar con ellos para pasarle tu contacto, de todas maneras. Exactamente, porque eso está todo pronto, es decir, la edición está actualizada,
no hay ningún problema y ahí acertamos los derechos autorales, que no es nuestro propósito comerciar libros, sino realmente crear conciencia. Ujú. Y claro que la venta de los libros nos ayudan a poder sustentar el esfuerzo, ¿no? Pero la gente ya percibe que no se trata apenas de divulgar un libro que la gente compre, sino realmente de concientizarse, de que crezca un sentimiento de indignación en relación a estas estrategias colonialistas. Ujú. Y nosotros tenemos que provocar una reacción civilizada, pero vehemente, ¿no? Frente a estas amenazas al Estado soberano. Y para eso es que estamos, ¿no? Ya 40 años peleando en esto. Bueno, impactante el trabajo. Yo les dije que esta entrevista iba a ser muy, muy, muy interesante. Compartan esta información para que la gente pueda tener otra visión. No tienen por qué creer lo que acaban de escuchar acá. Esto está todo muy bien documentado. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pueden hacer su investigación y darse cuenta de lo que dice, que hemos venido también hablando de eso durante mucho tiempo aquí en el canal. Nuestro amigo que es periodista mexicano, Lorenzo Carrasco, bueno, está claro con este tema. Así que agradecerles a todos por su sintonía el día de hoy, a Lorenzo por habernos acompañado, dejarte desde ya invitado a un próximo programa. Y si nos quieres apoyar, puedes seguir los links, como siempre, en la descripción del video si valorizas este trabajo, si crees que esto es importante, si crees que esto te ha acompañado en momentos difíciles, con información, con un poco más de claridad. Bueno, puedes considerar también hacer tu apoyo abajo y los invito a entrar en Amazon y conseguir este libro sumamente interesante, Mafia Verde, Ambientalismo, Nuevo Colonialismo, por Lorenzo Carrasco, Silva Palacios también y Gerardo Luis Lino. Nos vemos en un próximo programa. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.